Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Andreina, Ainara. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Perfecto, bien. Día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el sistema cardiovascular y después, si no me equivoco, nos queda sistema reproductor. Em, Lo que quiero comentarles sobre lo que es el sistema cardiovascular, que también se llama sistema circulatorio, él es el encargado en realidad de transportar, vamos a decir, la sangre por todo el organismo y está formado en realidad por el corazón, por los vasos sanguíneos, ya sea las arterias, los capilares, las vénulas y las venas, y está formado por la sangre. ¿Sí? Que la función principal que tiene es llevar oxígeno, llevar nutrientes y también hormonas a todas las células de nuestro cuerpo y retirar lo que es el dióxido de carbono y los productos de desecho para lo que sería su eliminación. ¿Sí? Ahora, el correcto funcionamiento, sabemos, del sistema circulatorio es indispensable para mantener la vida, ¿no? Entonces, si hay una alteración, cualquiera en realidad de sus componentes, eso puede afectar lo que es el trabajo del mismo y provocar enfermedades de distintas gravedades. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de los componentes del sistema cardiovascular, obviamente por el corazón. ¿Sí? Este corazón, que es un órgano muscular hueco, tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado, que se encuentra en el centro del tórax, ligeramente desplazado hacia la izquierda, y está protegido por lo que es nuestro esternón y las costillas. Que la función principal que tiene es que funciona como una bomba muscular, que impulsa la sangre continuamente durante toda la vida. ¿Sí? El corazón, no sé si lo saben, pero pesa aproximadamente entre 250 a 350 gramos en un adulto y late de 60 a 100 veces por minuto cuando estamos en reposo. Y bombea también aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. Puede bombear hasta casi 7.000 o más litros de sangre al día. Ahora, las cavidades del corazón, en realidad en el corazón posee 4 cavidades, que ustedes la pueden ver en la imagen. Tenemos lo que es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué hacen las aurículas? Las aurículas son las que serían las partes superiores del corazón, son las que reciben la sangre y los ventrículos son las que expulsan la sangre. Después están las válvulas cardíacas, que las válvulas que hacen, evitan que la sangre retroceda, ¿sí? Que son 4, la válvula tricúspide, la válvula mitral, válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y cuando esas válvulas no funcionan correctamente, aparece la enfermedad que se llama valvulopatía. ¿Sí? Después tenemos los vasos sanguíneos, que ahí podemos hablar de las arterias. Las arterias son las que llevan la sangre del corazón hacia los órganos y los tejidos, ¿sí? Que poseen paredes gruesas, que son elásticas, que soportan alta presión y generalmente transportan todo lo que es la sangre rica en oxígeno. Nosotros la arteria más importante que tenemos es la aorta, ¿sí? Que acá la vemos. Que la aorta es la que distribuye la sangre en todo nuestro organismo. Pero después también tenemos los capilares, que son vasos más pequeños de nuestro organismo, que en los capilares ocurre todo lo que es intercambio de oxígeno, de nutrientes, hormonas, dióxido de carbono y desechos celulares, ¿sí? ¿Y qué hacen los capilares? Unen las arterias con las venas. Ahora, las vénulas son las que recogen la sangre proveniente de los capilares y son las que las conducen hacia las venas. Y las venas son las que transportan la sangre hacia lo que son los tejidos, desde los tejidos hacia el corazón. ¿Sí? Que las venas tienen paredes más delgaditas, soportan baja presión, ¿sí? Y las venas también, ¿qué hacen? Poseen valvulitas, que serían como puertas, por decirlo de alguna manera, para impedir, perdón,
para impedir lo que es el retroceso de la sangre, ¿sí? Las venas más importantes que tenemos es la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta es la vena cava superior, ¿sí? Acá tenemos venas pulmonares y acá se ve la vena cava inferior. ¿Bien? Otro componente importante, obviamente, es la sangre, porque sin la sangre, si no, no tienen todo esto ningún sentido, por decirlo de alguna manera. La sangre en sí es un tejido, ¿sí? Un tejido en este caso líquido. Bien, la sangre representa aproximadamente el 7 al 8% de nuestro peso corporal y está formada por el 55% de plasma, ¿sí? Que es la parte líquida. El plasma transporta agua, proteínas, hormonas, nutrientes, medicamentos también, sales minerales. Está formada por glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos, ¿sí? Que las funciones que tienen es transportar oxígeno, también contienen hemoglobina y transporta parte del dióxido de carbono, ¿sí? Que cuando hay una disminución de glóbulos rojos es cuando se produce la anemia. Pero también tenemos los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos también, que la función que tiene es defender nuestro organismo frente a infecciones y participa también de lo que es la respuesta inmunológica y está formado también por plaquetas que son fragmentos celulares. Las plaquetas son las que participan en la coagulación, ¿sí? Son las que evitan las hemorragias. ¿Bien? Entonces, las principales funciones del sistema cardiovascular, acuérdense, llevar oxígeno a todas las células, transportar nutrientes, distribuir hormonas, eliminar el dióxido de carbono, también transportar productos de desechos hacia los riñones y el hígado, mantener nuestra temperatura corporal, es otra de las funciones que tiene el sistema cardiovascular, ayudar también a mantener el equilibrio del organismo, que eso se llama homeostasis, y participa de lo que sería la defensa inmunológica, ¿no? Bien, ahora, si nosotros hablamos un cachito, lo voy a hacer lo más simple posible, con respecto a la circulación, ¿sí? El ser humano en realidad posee una circulación doble, una circulación que es cerrada y que es completa. Tenemos la circulación pulmonar, o también se llama circulación menor, que la función es oxigenar la sangre. Y el recorrido que hace es desde el corazón hacia los pulmones y luego hacia el corazón. O sea, la sangre pobre en oxígeno sale de lo que es el ventrículo derecho hacia lo que son los pulmones. En los pulmones, que hace? Elimina el dióxido de carbono y recibe oxígeno, y luego vuelve al corazón por la aurícula izquierda. Y después tenemos la circulación mayor, que también se llama circulación sistémica, que la función en realidad que tiene es distribuir oxígeno en todo el organismo. Y acá el recorrido que hace es corazón, cuerpo, corazón. O sea, la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta y llega a todos nuestros órganos, y después regresa esa sangre desoxigenada por las venas cavas hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Ahora, no sé, yo creería que lo han escuchado nombrar, sístole y diástole, en realidad es cómo se produce el latido del corazón, ¿sí? Porque cada latido tiene estas dos fases. La sístole, el corazón que hace se contrae y expulsa la sangre hacia los pulmones y todo nuestro organismo, y la diástole, el corazón, es cuando se relaja y se llena nuevamente de sangre, ¿sí? Por eso ahí podemos hablar de presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que se miden estos dos valores: presión sistólica, que es la presión máxima, que es cuando el corazón se contrae, como les dije recién, y la presión diastólica, que es la presión mínima cuando el corazón se relaja, ¿sí? Y en los adultos sanos suele considerarse normal alrededor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero siempre hay que interpretar todo esto según la edad, según el estado de la salud, según las evaluaciones médicas, ¿sí?
Ahora, yo también les dije que los valores normales en adulto en reposo de la frecuencia cardíaca, o sea que la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto, es de 60 a 100 latidos por minuto, pero también aumenta, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, por el estrés, por la fiebre, cuando tenemos ansiedad, puede disminuir también cuando dormimos, ¿sí? Algunas enfermedades, algunos medicamentos. Bien, bien. Eh, Ahora, si bien, a ver, el secretariado médico o el secretario médico no realiza procedimientos clínicos, eso ya lo sabemos, esto es fundamental que conozcan también los conceptos básicos del sistema cardiovascular para comprender, como les dije, diagnósticos, términos médicos que son frecuentes, poder organizar correctamente los turnos para los estudios eh, cardiológicos, para que ustedes también puedan identificar eh, la prioridad del paciente que tiene síntomas, que requiere una atención rápida, ¿sí? Y registrar información también clínica con mucha precisión y facilitar también la comunicación entre paciente médico y otros profesionales. Entonces, si ustedes se encuentran en admisión, ¿sí? Es importante que reconozcan síntomas que pueden indicar una urgencia cardiovascular. Por ejemplo, un dolor muy intenso o lo que sería una opresión en el pecho, ese dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, el cuello, la espalda, cuando el paciente tiene dificultad para respirar, por ejemplo, ni hablemos cuando el paciente pierde el conocimiento, se desmaya, cuando llega ese paciente, por ejemplo, que tiene palpitaciones que son intensas, que están acompañadas con mareos, ¿sí? Y la cianosis, la coloración azulada en labios y en los dedos. Esos son signos, ¿sí? Donde el paciente debe ser evaluado inmediatamente por el equipo médico y derivado al tema de emergencia, ¿sí? Entonces, para cerrar este tema, sabemos que el corazón no descansa, late de forma continua desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida, y las arterias no siempre transportan sangre oxigenada. Por ejemplo, la arteria pulmonar es la que lleva sangre con poco oxígeno hacia los pulmones. Y de igual modo, las venas pulmonares llevan sangre oxigenada al corazón, ¿sí? Ahora, este sistema cardiovascular trabaja de forma integrada con el sistema respiratorio, ¿sí? También con el sistema renal y con el sistema endocrino, en realidad para mantener todo lo que es el equilibrio del órgano, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Traté de ser lo más simple posible, ¿sí? Si vamos en profundidad tenemos para hablar muchísimo, pero lo simple, lo que más le puede llegar a interesar en realidad a ustedes, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Ahora, con respecto al sistema reproductor humano, que también se conoce como aparato reproductor o aparato genital, es este conjunto de órganos que es el responsable de la reproducción humana, ¿no? Tiene como función principal permitir lo que sería la formación de nuevos individuos, sabemos cómo, mediante que la unión de las células sexuales masculinas y femeninas, asegurando también la continuidad de la especie, ¿no? A diferencia acá de otros sistemas de nuestro organismo, el sistema reproductor, sabemos que no es igual en hombres y en mujeres, también que el sistema reproductor no es indispensable para la supervivencia del individuo, pero sí es esencial para ¿qué? Para la conservación de la especie humana, ¿sí? Entonces, la reproducción humana es sexual. ¿Qué significa? Que requiere la participación de dos células reproductoras, ¿sí? O también se llama gametos. Por un lado tenemos los espermatozoides, célula sexual masculina, y los ovarios, la célula sexual femenina.
cuando esas ambas células se unen en un proceso que se llama fecundación, se forma lo que es el cigoto, ¿sí? Que dará origen al nuevo ser humano. Bien, entonces durante la infancia el aparato reproductor se encuentra inmaduro en realidad. En la pubertad, cuando comienza su desarrollo, se da debido a ¿qué? A la acción de las hormonas sexuales. Entonces, en esta etapa aparecen características sexuales secundarias, ¿sí? Que ahí diferencian físicamente al hombre y a la mujer. En la mujer, desarrollo de mamas, inicio de la menstruación, que se llama menarquía o menarca, el crecimiento del vello púbico y el vello axial, y el ensanchamiento de las caderas. En el hombre tenemos el crecimiento del pene y de los testículos, la producción de espermatozoides, el cambio de la voz, ¿sí? Que eso se da porque la laringe crece también, y la aparición de la barba y mayor masa muscular. Bien, ahora sí diferenciamos bien sistema reproductor femenino, por un lado, diseñado para producir los óvulos, permitir la fecundación y albergar el embarazo y después posibilitar el nacimiento. Entonces, los órganos principales que tenemos son los ovarios, ¿sí? Estas dos glándulas que ven acá, una de un lado, otra del otro, ¿sí? Estas dos grandes glándulas que están ubicadas a ambos lados del útero, que la función que tiene es producir los óvulos, secretar las hormonas sexuales femeninas, como es el estrógeno y es la progesterona. Luego, ¿qué viene? Trompas de falopio, ¿sí? Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero, que la función principal que tiene es transportar el óvulo, y es en ese lugar donde generalmente ocurre la fecundación. ¿Sí? Luego tenemos útero. Bien, el útero es un órgano músculo hueco, ¿sí? Que la función que tiene es recibir el óvulo fecundado, permitir el desarrollo del embarazo y contraerse durante el parto. Bien. Luego tenemos lo que es cuello uterino. El cuello uterino es la parte inferior del útero, ¿sí? Ustedes la ven acá. Que la función que tiene es comunicar el útero con la vagina, ¿sí? Es ahí donde se produce ese moco cervical y es el que se dilata durante el parto. Y por último tenemos vagina, que la vagina es el conducto muscular que comunica el útero con el exterior, que la función que tiene en este caso es permitir la salida de la menstruación, una, contribuir al canal de parto, y la segunda, recibir el pene durante las relaciones sexuales. En el sistema reproductor masculino tiene como función producir, almacenar y transportar los espermatozoides. Y si hablamos de los órganos principales, tenemos testículos, por un lado, ¿sí? Dos órganos ubicados dentro de lo que es el escroto, que la función que tiene es producir espermatozoides y secretar testosterona. ¿Sí? Yo creo que no se ve acá, bueno, no se ve, pero también está el epididimo, que es un conducto donde los espermatozoides completan su maduración y quedan almacenados. Luego tenemos los conductos deferentes, ¿sí? Uno de cada lado, uno acá y uno acá, que lo que hacen los conductos deferentes es transportar los espermatozoides desde lo que es el epididimo hasta la uretra. ¿Sí? Bien. Acá arriba, lo pueden ver, son dos, está la vesículas, seminales, que son las que producen un líquido rico en nutrientes que forma parte del semen, ¿sí? Luego está lo que es la próstata, también es parte, una glándula que está situada debajo de la vejiga, que la función que tiene es que produce parte del líquido seminal y también favorece la movilidad y la
la supervivencia de los espermatozoides. ¿Sí? Está el útero, también es parte, perdón, útero no, uretra, perdón, me equivoqué con el de la mujer, no dije útero. Uretra, ¿sí? Que es el conducto que transporta la orina y el semen, ¿sí? Nunca ambos pasan al mismo tiempo. Y después está el pene, ¿sí? Que es el órgano externo masculino, que la función que tiene es permitir las relaciones sexuales, expulsar el semen, eliminar, perdón, la orina, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, podemos hablar un poquito de la fecundación, así bien rápido, que ocurre cuando un espermatozoide logra penetrar un óvulo, ¿sí? Generalmente, como les dije antes, sucede en una de las trompas de falopio, luego se forma lo que es el cigoto, comienza la división celular y el embrión llega a lo que es el útero, ¿sí? Y se va a implantar en lo que es el endometrio. Y ahí inicia el embarazo, ¿sí? Bien. Algo importante, las hormonas sexuales. Las hormonas, ¿qué hacen? Controlan lo que es el funcionamiento del aparato reproductor. En la mujer tenemos estrógeno y tenemos progesterona y regula todo lo que es nuestro ciclo menstrual, nuestra ovulación, el embarazo, el desarrollo sexual femenino, y en el hombre tenemos la testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Regula el crecimiento del vello, la voz grave, el desarrollo sexual masculino, la reproducción de espermatozoides y el desarrollo muscular. Entonces hay un montón de enfermedades, ¿sí?, que se dan a través de nuestros aparatos reproductores. Vamos a decir que en la práctica diaria de clínicas, de sanatorios, de hospitales, ustedes pueden encontrarse con patologías del aparato reproductor, como por ejemplo, a ver, en la mujer, quistes ováricos, miomas uterinos, endometriosis, o por ejemplo enfermedades inflamatorias pélvicas, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario, cáncer de mama y demás. En el hombre, por ejemplo, cáncer de próstata, ¿sí? Varicocele también, cáncer testicular, también puede ser prostatitis, es muy común. Entonces, está bueno que ustedes lo, lo sepan. Y mayormente, por ejemplo, en la mujer hay estudios que se le piden, ¿sí?, como es el PAP, el Papa Nicolau, para evaluar las células del cuello uterino, la colonoscopía, que observa todo lo que es el cuello uterino con bastante aumento, ecografías ginecológicas, ¿sí?, ecografías transvaginal, por ejemplo, que esa ofrece una evaluación mucho más detallada de los órganos pélvicos, mamografías, biopsias de endometrio, por ejemplo. Y en los hombres los estudios son mayormente una ecografía prostática, una ecografía testicular, un PSA, que es un antígeno prostático específico, que es un análisis de sangre en realidad para detectar enfermedades prostáticas, biopsias, ¿sí? Entonces, si bien nosotros dijimos que no hacemos ningún tipo de procedimiento médico, ustedes deben conocer esa anatomía y la función de los órganos reproductores porque les va a permitir comprender mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una orden que dice que se solicita una ecografía transvaginal, ¿sí?, ustedes ya deben saber que el estudio evalúa principalmente el útero, el cuello uterino y los ovarios, ¿sí? En cambio, si se le solicita una PSA en el hombre, que era un antígeno prostático específico, ya saben que es un análisis relacionado con la próstata. Y ese conocimiento a usted le va a facilitar mucho la gestión para que esa gestión sea eficiente y que no haya errores administrativos. ¿Sí? Bien, vamos entonces.
Yo creería que sí. Bien, ¿ninguna pregunta con respecto a esto? Anatomía y fisiología, ¿no? Vamos a pasar a lo que es órdenes de práctica y terminología médica. Ahí lo estoy abriendo, así se los puedo compartir. Un segundito. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con este tema, anatomía, ¿no? Esperen que saco esto porque si no se me arman unos líos. Ay, no me lo deja sacar. Bueno, yo creería que ahí, a ver si me lo sacó. Creo que sí. Bueno, es que si no, no los veo. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces vamos a comenzar con órdenes de práctica, como les dije, y terminología médica. En este comienzo de esta segunda clase sería con respecto al módulo, vamos a aprender a interpretar correctamente lo que es una orden práctica médica, ¿sí? Es un documento que es fundamental en el trabajo diario de cualquier clínica, cualquier sanatorio, cualquier hospital, consultorio, institución, centro de diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, acá el objetivo principal es que ustedes, como futuros secretarios médicos, puedan en realidad comprender qué solicita el profesional de la salud y puedan identificar el estudio indicado, reconocer el órgano o el sistema que se está evaluando y entender la terminología médica utilizada en esta orden de práctica. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en realidad, este documento recibe distintos nombres, ¿sí? Según la institución o según las costumbres de cada profesional. Entonces es frecuente que ustedes escuchen orden de práctica, pedido de práctica, solicitud de estudio, solicitud médica, eh, orden médica o pedido de estudios complementarios. Y otra palabrita, receta médica, aunque técnicamente ese término se utiliza para la prescripción de medicamentos, ¿sí? Receta médica es otra cosa, ¿sí? Pero casi todos esos términos hacen referencia a este documento emitido por el profesional de la salud que solicita la realización de un estudio, de un análisis, de un procedimiento, ¿sí? Que va a ser necesario para su diagnóstico, para el seguimiento y para el tratamiento de ese paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a ver durante lo que es orden de práctica y terminología médica? Primero que nada, ¿qué es una orden de práctica? La definición, para qué sirve, eh, quién la confecciona, qué se puede solicitar, la diferencia entre una receta médica y una orden de práctica. Vamos a hablar un poquito de las partes que componen una orden de práctica para que ustedes aprendan a diferenciar cada uno de los datos que contiene esa orden médica, ¿sí? Porque cada uno de esos elementos va a ser fundamental para evitar errores administrativos y garantizar que obviamente que el paciente reciba la atención adecuada. Y luego nos vamos un poquito a terminología médica, ¿sí? Que es uno de los pilares de trabajo de ustedes, que va a ser comprender el lenguaje utilizado por los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la terminología médica, por qué se utilizan palabras estas que son derivadas del griego y del latín, ¿sí? Cómo se forman los términos médicos, cómo interpretar palabras desconocidas analizando lo que son sus componentes, que eso les va a permitir entender el significado de muchísimos diagnósticos y muchos estudios sin necesidad de memorizar por ahí miles de palabras, ¿sí? Así que eso también lo vamos a ver. Y después vamos a ver algunos ejemplos que es importante
que lo tengamos en cuenta. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Primeramente, por una pequeña explicación, por decirlo de alguna manera, que es una orden de práctica médica. ¿Sí? En sí, a ver, cuando vamos al médico, muchas veces salimos con un papelito o con un documento, ¿sí? Que puede tener distintas funciones. Este papel puede ser una receta médica o una orden de práctica médica, ¿sí? Como le dije antes, a veces usamos esos términos como si fueran lo mismo, pero no significan lo mismo, ¿sí? Entonces, receta médica, chicos, es un documento donde el médico, acuérdense, prescribe medicamentos. ¿Qué quiero decir? Indica qué fármaco hay que tomar, qué dosis y con qué frecuencia. ¿Sí? Que solamente los profesionales habilitados pueden hacer eso. Por ejemplo, en esa receta médica que dice, paracetamol 500 miligramos, tomar cada 8 horas por 3 días. Una orden de práctica médica es un documento donde el médico acá, ¿qué hace? Solicita que se realice un estudio, un análisis o un procedimiento para obtener información sobre la persona. ¿Sí? La orden práctica médica no indica un medicamento, sino una prueba diagnóstico o un control. Por ejemplo, un análisis de sangre, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros escuchamos o leemos distintas expresiones, ¿sí? Que hacen referencia a la orden de práctica, como le dije antes, pedido de práctica, orden médica, solicitud de estudio, que todos esos términos significan prácticamente lo mismo. Documento que autoriza o que indica la realización de una práctica médica. ¿Ok? Entonces acuérdense, receta médica, medicamentos. Un ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. Una orden de práctica, un pedido de práctica o una orden médica es un estudio o procedimientos médicos. Un electrocardiograma, por ejemplo. ¿Sí? Bien, igual. Receta médica y orden de práctica médica, los dos son importantes, pero cumplen funciones distintas dentro de la atención en salud. ¿Ok? ¿Vamos? Pregunten cualquier cosa, por favor. Bien, voy a pasar así, se nos hace más fácil. Bien. Ahora, ¿quién puede emitir esa orden de práctica? Este documento puede ser elaborado por distintos profesionales de la salud, no solamente los médicos clínicos, por ejemplo. ¿Sí? Lo puede hacer un odontólogo, lo puede hacer un psiquiatra, por ejemplo, o cualquier otro especialista según la necesidad del paciente. ¿Sí? Por eso es que también decimos que es un documento sumamente importante porque permite al paciente acceder a ese estudio, a ese análisis o a esa práctica que lo va a ayudar a conocer mejor su estado de salud o confirmar por ahí un diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, un odontólogo puede indicar una radiografía dental para ver, no sé, la posición de una muela de juicio antes de poder extraerla. Un psiquiatra, en cambio, puede solicitar a lo mejor un análisis clínico para poder descartar causas biológicas que estén afectando el estado emocional de ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, por alteraciones hormonales, por tiroides y demás, ¿sí? Entonces, eh, hace referencia a un documento, un pedido formal realizado por un profesional de la salud habilitado que autoriza o que indica la necesidad de hacer una práctica médica determinada. ¿Ok? Avanzamos entonces. Vamos hasta ahí.
Ay, a ver, espérenme que les voy a agrandar esta filmina que se ve chiquita. A ver si la podemos. Ah, pero ¿qué estoy tocando? Hoy estoy chusta con tocando cosas. Me equivoco, toco cualquier tecla. A ver, ahí es a lo más grande que lo puedo poner. Ahí está. Pero creo que se ve. A ver si compartimos. Sí, dice resonancia magnética de tobillo y pie izquierdo. Diagnóstico rotura de tobillo izquierdo. Bien, vamos con otra parte importante. ¿Sí? Esto no es solamente un papelito, documento legal y oficial. ¿Sí? Por eso es que este documento debe estar completamente y correctamente llenado. ¿Sí? Entonces, el profesional especializado, ya sea un médico, un odontólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera, es quien va a prescribir y va a completar. Pero nosotros, desde nuestro rol, somos quienes recibimos esta orden. Y también tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de controlar que todos los datos estén correctos antes de aceptar esta orden de práctica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros debemos controlar esos datos? Porque no lo hace el médico. El médico lo hace, pero nosotros también. Porque si falta información o si hay errores, ¿sí? Pueden surgir inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que el estudio puede no realizarse. El segundo inconveniente que puede no ser reconocido por nuestra obra social o por el sistema de salud. O podría haber confusiones sobre el paciente, la práctica y él. Entonces, nuestra función es revisar cuidadosamente la orden antes de continuar con el trámite o realizar el estudio. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con las partes importantes, ¿sí? de la orden de práctica. Lo primero que nosotros debemos observar, ¿sí? ¿Qué va a ser? Los datos del paciente, ¿sí? Esos datos son fundamentales porque identifican a quién se le va a realizar la práctica o el estudio. Si la orden no tiene bien completo esos datos, no puede ser procesada y no puede ser autorizada. Entonces, lo primero, datos del paciente. Nombre y apellido, esto que permite identificar de manera precisa al paciente. Es importante que estén completos y que estén correctamente escritos. ¿Sí? Sumamente importante. Uy, perdón el perro del vecino si se escucha, mil disculpas. Lo segundo, obra social o prepaga y plan, si es que tiene, ¿sí? Que indica lo que es la cobertura médica que tiene el paciente. Ese es un dato también esencial porque al momento de autorizar la práctica se necesita saber, ¿sí? qué obra social o qué prepaga pertenece a ese paciente y qué tipo de plan tiene. ¿Sí? También que va a ser importante, esto, número de afiliados. ¿Sí? El número, este es un número personal con el cual la obra social o la prepaga registra al paciente dentro de su sistema. Y eso permite confirmar que la persona tiene la cobertura activa y la tiene vigente. ¿Sí? Ahora, algo importante, no todas las órdenes se ven igual que esta. Después vamos a ver un ejemplo, creo que es de PAMI, y una de OSDE, me parece que es la que puse en los ejemplos, pero, a ver, cada obra social o cada institución tiene a veces su propio formato, su propio modelo de órdenes de práctica, pero el contenido, chicos, es siempre el mismo, ¿sí? Entonces puede cambiar la apariencia del papel,
pero los datos que debe contener son obligatorios y son para todos los mismos. Ahora, si un paciente no tiene cobertura médica, o sea, no tiene ni obra social ni prepaga, la orden se emite igualmente. ¿Sí? Bien. En esos casos, ¿qué no va a aparecer? Los datos del afiliado, ¿sí? Ni la obra social, ni nada de eso, pero sí van a figurar los datos personales del paciente y va a figurar, obviamente, la práctica solicitada. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte, nombre y apellido del paciente, ¿sí? DNI a veces te piden también, obra social o prepaga y el plan, si es que tiene plan, se le coloca el plan y el número de afiliado. Ahora nos vamos al cuerpo de esta orden de práctica. ¿Sí? La segunda parte, por decirlo, que corresponde, como le dije recién, al cuerpo del documento. Ahí es donde se detalla qué estudio, qué práctica médica necesita realizarse ese paciente. ¿Sí? ¿Junto con qué? Con el diagnóstico, ¿sí? O el motivo por el cual se solicita ese estudio, esa práctica. ¿Sí? Entonces, lo primero, que acá lo vemos, es la práctica. La práctica es el estudio o es el procedimiento médico que el profesional solicita, que es la parte más importante del cuerpo de la orden de práctica, porque indica qué se debe hacer exactamente ese paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice resonancia magnética de tobillo y pie izquierdo, pero puede decir radiografía de tórax, puede decir análisis de glucosa en sangre, etc. ¿Sí? Hay algunos términos que pueden parecer técnicos o pueden parecer difíciles de entender, ¿sí? Pero más adelante, cuando hablemos un poquito de terminología médica, y ustedes se pongan a leer el material de estudio y a estudiar, vamos a aprender un poquito a interpretarlos correctamente. Esto de conocer la terminología médica, como les dije, chicos, ayuda a comprender de qué tipo de práctica se trata, ¿sí? Y a gestionar correctamente la obra. Y lo segundo es el diagnóstico, ¿sí? Indica el diagnóstico, la causa o el motivo por el cual se solicitó esa práctica, ¿sí? O sea, explica en simples palabras qué problema o qué sospecha médica justifica la necesidad de ese estudio, ¿sí? Diagnóstico, acá dice rotura de tobillo izquierdo, pero puede decir diagnóstico control de tiroides, diagnóstico anemia ferropénica, ¿sí? El diagnóstico junto con la práctica forman un conjunto, vamos a decir, de información complementaria. ¿Por qué? Porque la práctica nos dice qué se va a hacer el paciente. Y el diagnóstico nos explica por qué se va a hacer eso el paciente. ¿Sí? Por eso es que decimos que ambas partes se relacionan directamente también con la terminología médica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto las prácticas como los diagnósticos se expresan en realidad en términos médicos específicos. ¿Sí? Y si ustedes comprenden un poquito el vocabulario, nos va a permitir interpretar correctamente todas esas órdenes y evitar errores, más que nada en la gestión de estudios. Bien. Y luego tenemos la última partecita, ¿sí? Luego de los datos del paciente, de la práctica, del diagnóstico, encontramos esta parte final de este documento, que también es sumamente importante, que ahí aparecen, vamos a decir, dos elementos esenciales. La fecha, que la fecha puede ir acá abajo, puede ir acá arriba, algunos las ponen acá al costadito, pero la fecha siempre tiene que estar, ¿sí? Y la otra, los datos del profesional que emite esa orden, ¿sí? La fecha tiene que ser la fecha en donde se emitió
esa orden de práctica. Esa fecha debe ser siempre visible y debe estar correctamente escrita. Dato fundamental la fecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda orden de práctica tiene una vigencia limitada. ¿Qué quiero decir? Que caduca después de cierto tiempo. En la mayoría de las obras sociales, la vigencia es de 30 días. ¿Sí? En otros casos se puede extender 60 o incluso 90 días, dependiendo de la normativa de cada institución. ¿Sí? Pero vamos a suponer que yo hoy, 30 de junio, fui al médico. El médico me mandó a realizarme un estudio, un electrocardiograma. ¿Sí? Yo me presento a Adriana, que es la secretaria médica, y le pido un turno para realizarme el electrocardiograma. Y Adriana me dice, Nay, tengo turno recién para el 10 de agosto. ¿Sí? Cuando yo me presente el 10 de agosto con esa orden de práctica está vencida. Entonces, Adriana, ¿qué va a tener que decirme cuando yo saque el turno? Bien, tenés turno recién para el 10 de agosto porque no hay otro turno, pero vas a tener que ir al médico para que te realice nuevamente otra orden de práctica porque esta orden para esa fecha va a estar vencida. ¿Sí? No sirve, después no la cobramos. Entonces, muy importante que nosotros verifiquemos la fecha cuando recibimos una orden, ¿sí? Para asegurar que aún esté dentro del periodo válido. Si está vencida, no se puede autorizar y tampoco se va a poder realizar la práctica. Entonces es importantísimo la fecha. Y luego, si ustedes acá lo pueden ver, tenemos lo que es firma y sello del profesional. En esa parte contiene todos los datos del profesional prescriptor, que quiero decir, del profesional que realizó la orden, que ahí debe incluir la firma manuscrita. Hoy tenemos la firma digital también, tenganlo en cuenta. El sello profesional, donde se lea claramente nombre y apellido del profesional, especialidad y el número de matrícula. Muy importante el número de matrícula, porque el número de matrícula que se lea bien, por eso tenemos que controlarlo, porque va a ser necesario al momento de autorizar la práctica. ¿Sí? Entonces esos datos son obligatorios, porque identifican al profesional y también garantiza la validez legal de la orden. Y otro detalle importante, para no dejarlo pasar, la tinta con la cual se escribe la orden de práctica, sí se escribe. La tinta, toda la orden de práctica, ¿sí? O la orden médica también, debe estar confeccionada con la misma tinta y con el mismo trazo. ¿Sí? No puede haber una parte escrita con un color, por ejemplo, el cuerpo en color azul, y la otra con color negro, por ejemplo, la piel. ¿Por qué todo se escribe con la misma tinta y el mismo trazo? Porque ello asegura que el documento haya sido completado de manera original y por una sola persona. Eso evita confusiones y posibles alteraciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes reciban una orden de práctica, lo primero que deben hacer es revisarla visualmente. ¿A qué me refiero? Verificar que todos los datos estén completos, como dijimos, datos del paciente, la obra social o la prepaga y el plan, que esté la práctica, que esté el diagnóstico, que esté la fecha vigente, la firma y el sello del profesional y que se lea muy bien el tema de la matrícula. Que esté confeccionada con la misma tinta, que esa tinta, digamos, sea uniforme, el sello legible. Y si hay dudas sobre lo que dice la práctica, vamos a ver, que lo vamos a hacer la clase que viene para que no se nos corte ahora.
que se van a poder apoyar en el diagnóstico para interpretar correctamente lo que el profesional está solicitando. ¿Sí? Bien, entonces, la clase que viene, que no lo quiero comenzar ahora para que no nos quede en realidad muy colgado, quiero que hagamos un análisis de la orden de práctica y el tema de la terminología médica, ¿sí? Ahora que entendimos, creería, ahora les voy a preguntar a ustedes si tienen alguna duda lo que es una orden de práctica, lo siguiente o el siguiente paso va a ser analizar correctamente la información esa que contiene y el objetivo es comprender con claridad qué estudio solicita el profesional, sobre qué órgano o sobre qué sistema se realizará, cuál es el motivo de esa solicitud. Pero para poder lograr todo eso, o la correcta interpretación, fundamental que ustedes conozcan un poco terminología médica. Porque la terminología médica es el lenguaje utilizado por los profesionales de la salud y está compuesto por términos técnicos que describen enfermedades, síntomas, procedimientos y también estudios. ¿Sí? Ahora, importante destacar que la terminología médica no siempre aparece únicamente en el nombre del estudio. En muchas ocasiones la van a encontrar principalmente en el diagnóstico, ¿sí? Y en otras ocasiones está presente tanto en el diagnóstico como en la práctica solicitada, ¿sí? Bien, que lo vamos, como les dije, a ver la clase próxima. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿No? Hasta ahora creo que venimos bastante simple, fácil, por así decirlo, no es nada que ustedes no conozcan lo que se haya dicho, ¿sí? Así que nos vemos la próxima clase, el próximo martes, ¿sí? A las 17:03 comenzamos. Gracias, Adriana. Gracias a Inara por estar. Gracias a los compañeros también que ven la clase grabada. Disfruten de la semana y nos vemos la próxima clase. Un beso enorme. Chao, chao.